Muy bien, y nosotros obviamente vamos a seguir con distintos videos que nos van haciendo llegar a nuestras redes sociales y vamos a seguir compartiendo prácticamente todo lo que nos hacen llegar desde sus casas en esta cuarentena, ¿no? Este aislamiento que tenemos que cumplir obviamente todos, y que es muy importante también la concientización que llegan reflejando las distintas escuelas de nuestra región. Vamos a cambiar de tema nosotros ahora porque vamos a hablar de economía. Estamos en comunicación telefónica con el prestigioso periodista económico Alejandro Buonalumi, que tiene el agrado de atendernos para obviamente empezar a analizar un poco cuáles son las distintas medidas que se pueden llegar a venir y fundamentalmente las que se han adoptado por parte de Nación para tratar de enfrentar un poco también lo que es esta situación económica que estamos teniendo en toda la República Argentina. Alejandro, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo andan? Un gusto, buen mediodía para todos. Si bien decía, medidas que se tomaron, pero que seguramente se tienen que seguir tomando porque, a ver, para que la gente entienda, este tipo de crisis, mucho más por una pandemia de este nivel, cambia un poco el eje de la discusión. Vos antes en cualquier plan económico, por ahí se daba o no en la Argentina, o cualquier medida económica, lo que intentaba era evitar un mal mayor, evitar problemas, dar soluciones. Hoy, en esta dinámica de un contexto que no esperábamos y que nos agarró como país con la guardia baja, la verdad que Argentina nos agarra con ya una crisis económica, estás solucionando los problemas mientras van surgiendo. Por eso vos viste el congelamiento de alquileres ayer por un decreto, lo mismo con los créditos hipotecarios, los planes de ahorro. Por otro lado, se han tomado medidas como de asistir a las clases para el gobierno más vulnerables, como el bono para jubilados, o los 10.000 pesos que se van a conocer en estos días. Fíjate vos el abanico de medidas que se fueron tomando y aún todavía no alcanzan, porque hay comercios que están cerrados y no tuvieron ningún beneficio, más allá de alguna postergación, el tema de luz, de servicios, porque recién algunos ahora están tratando de acomodar el tema de los cheques para ver si se pueden pagar sueldos. Hay todavía un contexto que está esperando noticias y medidas, sin dudas, Alejandro, y te quiero consultar principalmente por este tema, porque a ver, venimos de una crisis económica importante de estos últimos años que ha golpeado fuertemente a lo que es el área empresarial, el área industrial, y ahora encima también tenemos lo que es la pandemia. Digo, ¿cuál es por ahí a lo mejor el pensamiento que puede llegar a tener un empresario o el pensamiento que puede llegar a tener un industrial de encarar un poco, ¿no?, lo que es este año? Digo, ¿es en el día a día o se espera por a lo mejor lo que puede llegar a ser tratar de recuperarse un poco en lo que va a ser por lo menos este 2020, ¿no?, con estas medidas? Mira, yo te voy a contar lo que sucede en mi caso. Yo asesoro a muchas empresas, muchas pymes, etcétera, en varios frentes. La pregunta fundamental hoy, Ale, ¿cómo achicamos gastos hoy para pasar este momento? ¿Cómo financiamos? ¿Qué me conviene, postergar y qué me conviene cumplir para no quedar fuera cuando esto se revierta? Y tampoco, que se me acumule, por ejemplo, pagos a proveedores. No quiero romper la cadena de pagos. Y ¿sabes qué? Es muy difícil enfrentar todas esas preguntas con tanta incertidumbre. Incertidumbre en qué te va a dar el gobierno de aquí en adelante a estos sectores. Incertidumbre en cuánto dura. Incertidumbre en, ¿qué pensamiento va a tener el consumidor según el rubro posterior a esto? Sin dudas hay muchas preguntas. Lo que el empresario, el industrial, mediano, chico, la pyme hoy quiere es, primero, que le posterguen el vencimiento de impuestos. Segundo, que le saquen presión, como por ejemplo si se pudiera suspender el SICREP, el impuesto al débito bancario, el cheque, el impuesto al cheque. Que por otro lado los salarios este mes por lo menos que hay que pagar el mes que viene no sean remunerativos, así no tenés contribuciones, aportes. Yo les voy a dar un ejemplo que estuve en el caso de ver. Si yo soy una pyme y tengo un empleado que le tengo que dar 50.000 pesos, a él de bolsillo le llegan 40 por la deducción. Sí. Yo tengo que sacar de mi bolsillo casi 100.000 entre el salario, aportes y contribuciones. Claro. Es una locura. Entonces lo que se está pensando, incluso el gobierno simplemente evalúa es, para las pymes menores de 25 empleados, el repro, un salario mínimo vital y móvil, se está hablando de ello. Si se consigue que no sea remunerativo, no pago aportes y contribuciones, por lo tanto, de esos casi 100.000, una pyme para su empleado estaría erogando 30, 35. Y al empleado, si no le tomamos en cuenta las deducciones, estaría recibiendo cerca de 50 y no 40. Es un oxígeno que por un mes
por ahí un mes, 2 meses a lo sumo, podría darse. Pero claro, hay que ponerse de acuerdo, alguien tiene que perder y seguramente el Estado, hay varios frentes a atacar, pero son ese tipo de preguntas y consultas que te hace el pequeño y mediano empresario hoy, ¿no? En este marco, Alejandro, ¿cómo cayeron las declaraciones del presidente o cómo crees que hayan caído? Fundamentalmente lo que pasó con este tema de Techín, ¿no? Y las declaraciones del propio Alberto Fernández hablando sobre, bueno, ahora no se trata de que pierdan, sino de que ganen un poco menos. Bueno, mira, yo, más allá de cómo cayeron, que cada uno tiene su opinión, yo te voy a decir mi opinión. Y yo te voy a decir que no puede ser. ¿Qué no puede ser? No puede ser que una multinacional con una cuarentena de 15 días hasta ahora tenga que aumentar precios o tenga que despedir gente. Claro. ¿Qué quiero decir? Una multinacional, si toma esta actitud, hay dos posibilidades. O cero solidaridad con el momento que vivimos todos, o una pésima administración que no tiene un peso guardado para enfrentar. Y normalmente las multinacionales tienen espaldas con su masa salarial para pagar por lo menos 2 meses. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que en este momento donde todos vamos a perder un poquito, algo, mucho, regular, pero vamos a perder todos en el mundo, nadie quiere hacer negocios a costilla de este momento. Si Chile, en este caso, quiere sacar ventaja, que le perdonen impuestos, que le den un crédito blando, que lo subsidien, y toma esta estrategia, me parece que está errando. Ahí el Estado debe controlar que no falte mercadería, controlar que no haya escalada de precios. Nada lo justifica. A ver, alguna demanda que te saque de stock y que para eso permitiste responderlo, yo te lo entiendo. Si por ahí hay algún corte que no deja llegar los camiones y hay poca, entiendo, pero sí, todos los mecanismos están aceitados, como el gobierno nacional y provincial, y los municipales también, que han trabajado muy bien en muchos casos, hacen las cosas como se debe, no debería haber abusos de ningún tipo. Para mí, no es inconcebible que una multinacional tome esta actitud. Es más, te diría, yo lo puedo entender de una pyme textil del pueblito de acá cerca, que no está vendiendo nada y no tiene de dónde agarrarse. A esos hay que ayudarlos. Claro. Pero no de una multinacional, sin dudas. Alejandro, con ya la confirmación de la extensión de la cuarentena, ¿para los próximos días se esperan algunos anuncios económicos? Sí, se espera. Lo que te decía, evaluación del tema repro, se espera alguna flexibilización en cuanto a vencimientos y moratoria, tanto a nivel nacional como a provincial. La nacional se prorrogó, pero ahora me parece que necesitamos un poquitito más. Y yo te voy a dar un ejemplo de tema impositivo. A ver, ingresos brutos. Sí. Es un impuesto sobre ventas e ingresos. Hay percepciones y retenciones de ingresos que seguramente no voy a tener. Incluso hay saldos a favor que se deberían compensar. El impuesto al débito. ¿Para qué? Si los cheques ahora muchos no entran, vienen devueltos, otros están rajuneando el fondo del tacho para cubrirlos, ¿para qué cobrarles impuestos en eso? Ese es un tema. El otro tema que puede venir tiene que ver con los bancos. Reunión de Fernández con el presidente del Banco Central, porque la verdad que en algunos sectores, en algunas localidades, se hace difícil solamente utilizar el cajero. El cajero te permite casi un 80%, o las vías electrónicas, el home banking, de operatoria. Pero hay lugares, hoy me llamaban desde Aceval, me decían, mira, acá el cajero externo es para sacar plata. El interno, que no podemos acceder, es para depósitos. ¿Cómo hago yo para depositar? Claro. Aceval, Magiolo, una cantidad de pueblos me llamaron donde no pueden tener las actividades completas para hacer los depósitos y pagar sol. Ese tipo de cosas se va a evaluar. Si por ahí los bancos comienzan parcialmente con algún empleado en algún plazo, en algún horario, con turno, no sé, buscarle las vueltas como el cajero del supermercado, que vaya con el protocolo de cuidados o no. El sindicato dice que no, el sector privado dice que es necesario, el gobierno con el Banco Central van a definir algún tema. Y lógicamente medidas económicas en gran medida o en menor medida se van a ir dando porque, insisto, van surgiendo los problemas y hay que buscarle la solución a esos problemas, inclusive con el ingreso familiar de emergencia, estos 10.000 pesos, sí. Hubo caída de páginas, hubo falta de información en algún caso, bueno, yo lo expliqué en distintos medios y eso se va a ir afectando y se va a ir normalizando, creo que esa prestación. Alejandro, clarísimo, te agradecemos muchísimo por el contacto. Que sigas muy bien, abrazo enorme.
Ahí estaba la palabra entonces de Alejandro Bonalumi, ¿no? Como decíamos, gran periodista económico que tiene el honor de atendernos y de explicarnos un poco también cuál es la situación y cuáles son las distintas medidas que se pueden llegar a dar en este marco, ¿no? Fundamental que estamos viviendo, no solamente de lo que es la pandemia, sino también en punto de lo que es esta crisis económica que está afectando a la República Argentina y que sumado a la pandemia hay que tomar distintas determinaciones.